juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Este domingo 21 de abril venga a compartir el Sunday Brunch Pascua en el restaurante El Cid del Sheraton Santiago. Actividades y sala de juegos especial para los niños, precio de 41.900 pesos IVA incluido y 50% de descuento para niños. Reservas al 227-07-1111. Ya está con nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque estos puntos de venta en bateriahankook.cl. Hay 2 libros que tenemos para regalar. La Guerra de Mahler, una novela de Raúl Sor, la última novela de Raúl Sor, sobre bien entretenido el guión de la novela o la trama, donde aparentemente la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial quiere, todo es ficción, por cierto, aunque tiene aparentemente cositas, ciertos parámetros reales. Quiere tener una base secreta de submarinos en el sur de Chile. Y llega, bueno, y habla bastante de cómo era la situación en el sur, muy poblado de alemanes en esa época. Y también tenemos un libro que ya es una serie de televisión en Netflix que se llama El primer hombre, y no se refiere a Adán, sino que se refiere a Neil Armstrong, la primera persona que llegó a la luna, y es su historia, su biografía autorizada por Neil Armstrong, que es bien entretenida. La película, repito, que se basó en este libro, ya está disponible en varias plataformas, incluyendo Netflix, y también lo vamos a regalar. Es de James Hansen, El primer hombre y la Guerra de Mahler. Ustedes saben, hashtag combinación clave y @megustaleercl para entrar a concursar durante todo el día, porque vamos a estar presentando estos libros a través de nuestros programas durante el día, de tal manera que usted tenga todo el tiempo disponible para concursar y tratar de ganárselos. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos con Esteban Montoya. ¿Cómo estás, Esteban? Hola. Con Claudia Dides y también con Karina Oliva. Bueno, el micrófono siempre delante de cada uno, por favor, para empezar a conversar. Ya pues, dígame lo que me estaba diciendo. Porque yo creo que no solamente hay que aplaudir las cosas, sino que también hay que decirlas. Yo creo que Claudia me estaba diciendo una cosa y yo creo que es necesario que se la cuente a todo el país. Es importante. Lo que pasa es que le estaba comentando a Fernando de la marcha del día domingo por No Más FP, que yo fui, por eso lo estoy diciendo de primera fuente. Y la verdad, claro, lo primero que uno puede hacer es obviamente comparar con la del 8 de marzo, que es como instintivo, ¿no? Porque el 8 de marzo lo tenemos hace 3 semanas, es muy poquito tiempo, y que no solamente en Santiago, que fueron las 500.000 personas, en lo cual yo estoy, o 400.000, da lo mismo, ¿no? Pero creo que fue un hito, y yo por lo menos tengo el corazón grande y el alma grande. Pero entonces es muy difícil para comparar con cualquier otro movimiento social, y que este fin de semana habrán sido 3.000, 2.000, no fue mi cálculo, no vi más noticias. La Karina abrió una conversación. Esperemos que la apague y vamos a seguir. Venía escuchando la radio, entonces tranquila. Entonces me parece que hay varias cosas ahí. Uno tiene que ver el tema de la masividad, ¿no? Que cuando hay grandes marchas es muy difícil volver a tener ese número, y que ahí, claro, hay un trabajo territorial del movimiento feminista de casi un año, que tiene otras condiciones, pero además yo pensaba ayer y decía, bueno, porque quedé molesta, ¿no? Quedé triste con ¿Con la convocatoria? Porque yo soy partidaria del sistema de reparto, entonces de ver un movimiento de 1 millón de personas a terminar en 3.000, lo cual no significa que no esté la reivindicación, sino que la pregunta es, y la que hay que hacerse es, ¿por qué hay tan poca convocatoria? Y si uno compara con el 8 de marzo, no queriendo comparar, pero parece que
que quiero hacer también. Evidentemente, en la del 8 de marzo hubo un tema que tenía que ver con el abuso del poder, ¿no? Con la violencia, y que es transversal a las edades, es transversal a las clases sociales, grupos sociales, etcétera. Y me parece que por eso convoca tanto. Y además que yo creo que hay un basta, ¿no? Un basta ya. En esto otro, creo que el problema fue, a mi juicio, que ni el gobierno pasado, el gobierno de Bachelet, tampoco le prestó mucha atención a lo que fue la propuesta, digamos, de No Más FP. Y recién esa propuesta se entrega también después de un largo trabajo de base territorial, una propuesta que entregan a los diputados, ¿no? Principalmente los diputados del Frente Amplio y algunos de la ex nueva mayoría. Frente al proyecto de ley que presenta Piñera, ¿no? Y a mí me parece que eso es complejo. Yo no quisiera quedarme solamente en que la magnitud de la marcha fue poca convocatoria, por lo menos en Santiago. Creo que también hubo en otras regiones, pero también fue muy claro. Y yo, por ejemplo, eché de menos a los estudiantes. Eché de menos a la Confech. Creo que no habían tantas representatividad, digamos, de las organizaciones tradicionales. Déjame decir un par de cosas sobre eso que son interesantes, porque creo que apuntalarte tiene una cosa. Dale. Una, la gran diferencia que hay entre las quejas contra las pensiones y, por ejemplo, el problema en torno a la situación femenina, es que la situación femenina tú la experimentas no importa cuál sea tu edad. No, ni clase, ni grupo social. Ni clase, ni por grupo eso social. Transversal. Sí, claro. Mientras que la situación de las pensiones, tú puedes tener a cabros jóvenes millennial que trabajan una semana en corner shop, la otra semana repartiendo, cosas en pedidos ya, después, se emplean en uno, y no tienen el horizonte de las pensiones como algo inmediato, grave, serio, para nada, y por lo tanto se descuelgan de una convocatoria de ese tipo. Y no tienen, el esquema político, ideológico que coloca ese tema dentro de un ideario general. Y por lo tanto no lo tienes. Yo entiendo perfectamente que los colegios los tengan como en segundo término. Sí. Para ellos el tema de pensiones a lo más es un problema de los papás o de los abuelos, pero no es un problema personal. Que en el caso femenino es totalmente distinto, porque eso no importa dónde estés, en qué lugar estés, ni qué tan alto en la escala, ni qué tan joven o vieja seas, el problema te llega siempre. Pero yo creo que hay otros elementos que se conjugan. Yo creo que es una movilización o es una demanda más bien que viene hace bastante tiempo instalada en el país. O sea, creo que en un momento la convocatoria de No Más FP superó el millón de personas. El millón de personas, ¿te acuerdas? Claro, pero creo que también tiene que ver cómo las organizaciones y los movimientos también se van superando los umbrales y los estadios que mismos se van poniendo. O sea, es como cuando yo recuerdo un momento el movimiento estudiantil caló tan profundamente que movilizó también mucha gente, pero cuando eso se hacía repetitivo en el tiempo o la gesta de la marcha es la única movilización, eso también desgasta la movilización, no desgasta la demanda, porque yo creo que en el país desde las encuestas dicen que la gente no quiere más AFP, etcétera. Creo que el empuje que tiene que dar... Pero no entiende claramente cuáles son las alternativas. No entiende claramente cuándo le hacen pedagogía. Claro, pero sobre todo tiene que ver que cuando las movilizaciones... Yo creo que incluso el movimiento feminista para el próximo 8M, querer repetir la hazaña o superarla, tiene desafíos de poner otros elementos al debate, porque o si no... va a ser, eso es como marcas los hitos y los superas y vuelves a marcarlo y los vuelves a superar, porque son relevantes. O sea, aquí, por ejemplo, es como pasa primero el asunto cuando viene la mayor manifestación feminista, se da por los casos de violencia. Ni una menos. Por ni una menos. Después se da la movilización por el aborto. Después por el 8M y la huelga general. O sea, va en una escalada de generar elementos que van identificando a un sector colectivamente de manera distinta y que no es solo uno, porque si no, si es como
ir por una medida, ir por otra medida, ir por la misma medida, ir por la misma medida y no se consigue nada, genera una frustración en la ciudadanía. ¿Puedo agregar una cosita? Siendo lo mismo que dice la Karina, que yo creo que a eso, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando y Karina, y a eso uno le puede agregar cosas concretas. ¿Y qué es lo concreto? Leyes que han ido cambiando de alguna manera, yo diría, ciertas prácticas, han hecho cambios culturales que te pueden gustar o no, pueden ser poco y uno quiere más. Por ejemplo, la ley de aborto 3 causales o toda la discusión que han habido sobre el tema de abuso de poder y abuso sexual, o ciertos cambios que han habido legislativos en el gobierno tanto de la presidenta Bachelet como... Bueno, el gobierno actual no ha habido muchos cambios en términos para las mujeres, pero digamos que si sacan la violencia, la ley de violencia integral, podría ser un gran cambio. Entonces, es movimiento más un cambio legislativo, ¿no? Y en el caso de No Más FP hay movimiento, hay un plebiscito que eso yo le saco el sombrero porque movilizar 1 millón de personas para hacer un plebiscito es un acto ciudadano importante, pero no han habido cambios legislativos. O ¿no? han habido Más bien ha habido regresiones. Yo creo le que agregaría eso, ¿no? Que a lo mejor es una variable que te puede ayudar a yo creo que también, movimiento. y tomo mucho el tema de la transversalidad, ¿cierto? O sea, el movimiento feminista marcharon no solamente gente de izquierda a derecha, marchó mucha gente. Yo creo que independiente de su posición política, no es un tema que siempre tocó el tema. Y marcharon mujeres, hombres. Estamos de acuerdo que fue transversal y tuvo mucha adhesión. Incluso para la gente que no marchó, también apoyó esa marcha. Pero yo creo que también, y parte de cambio político, cambio legislativo y también movilización por parte de quienes encabezan la movilización, es un conjunto de cosas que hacen que un movimiento pueda seguir con la misma fuerza. Creo que el tema de la marcha de No Más FP, esté yo no de acuerdo con el sistema de reparto o no, creo que ha perdido, no sé si potencia, no sé si adhesión, pero creo que perdió interés. Creo que ha perdido las dos. Ya. Las dos. Y no necesariamente por un tema de cambio legislativo, no, se ha discutido, yo creo que la gente se ha discutido, y no se ha discutido más en la calle, en debates, sino en debates de la élite política. Creo que es un tema tremendamente técnico y que por lo tanto no mucha gente lo entiende, no mucha gente entiende las opciones, no mucha gente entiende el sistema actual y también no mucha gente entiende el sistema de reparto. Entonces, en una situación donde no hay mucha información que llegue a la ciudadanía, perfectamente se puede perder el interés. Yo descarto la tesis de que porque la gente está en el Lollapalooza, como mucha gente lo dijo, la marcha perdió potencia o perdió adhesión, ¿no? Ni la lluvia tampoco. Pero yo creo que pasar de 1 millón a 2.000, 3.000 personas, creo que exige un mayor análisis. En Chile, Chile es así. En el ámbito de las pulsiones que de repente se tienen, todas son de corto plazo y tú tienes que hacer ingentes esfuerzos para intentar mantener el estímulo que en algún momento dado te hizo salir. Yo me acuerdo cuando se produce en el primer gobierno del presidente Piñera la convocatoria para oponerse a Barrancones por celular y te llegan como 70.000 personas no te digo nada, a oponerse a la instalación de una termoeléctrica. Yo fui eso, claro, de una termoeléctrica en la zona de Puerto Choro. O sea, mira, eso. A partir de ahí tú podrías haber hecho el cálculo, qué conciencia ecológica más extraordinaria tiene la gente, qué salvaje. Y sin embargo tú después tienes otra serie de cosas, por ejemplo, Freirina, que salta la gente, qué sé yo, la gente de Freirina, porque ella y recibe un tremendo apoyo, o la gente posteriormente en Aysén. Entonces tú, después de ver 3 cosas de ese tipo, tú perfectamente pudiste haber coludido, oye, ¿qué conciencia ecológica más importante tiene este país respecto de esas cosas? Dejas estar un mes y medio, no entiendes un poquitito más cómo se terminaron las cosas, queda allá y no sacas a nadie a la calle. Ahora, porque estas cosas no son permanentes. Son impulsos que hay que capitalizar. Porque están alejados en gran medida de ti. O de la masa que... Distinto es cuando tú tienes la gente que sale en Quintero Puchuncaví, porque esas personas viven ahí. Entonces tienes una masa que sale toda la gente... La identificación también. Pero trata de que la gente de Santiago haga una marcha por Quintero Puchuncaví acá,
y vaya a tener escualidad. Hay una cosa que siempre se ha discutido en sociología, es, bueno, y ciencias políticas también, es cómo un movimiento social se puede convertir en un movimiento político, ¿no? Y esa transición es la que muchas veces falla y pasan cosas, digamos, y contradicciones que la gente no está de acuerdo. Y en general uno podría decir que yo creo que estamos lejos de esa tesis de que estos son como una especie de eventos, ¿no? Eventos sociales que van a hablar de una problemática: agua, bosque, mar, derechos sociales, económicos y políticos, y que por lo tanto se resuelve ese conflicto y se acaba el conflicto, ¿no? Esa es una tesis que plantea Garretón en sus clásicos libros de sociología, que a mí me parece interesante. ¿Oscar Garretón? No, Manuel Antonio Garretón, el sociólogo. Oscar Garretón Nager con sociología. Nager. Entonces, y que me parece interesante porque yo creo que sí. Y lo plantea en función de la transición. Claro, y lo plantea en función de la transición. Y es interesante porque uno puede ver esos pics, un poco lo que se refería Fernando. Pero acá la pregunta es más profunda, como tú también decías. Porque uno ve que el tema de la AFP, el tema de las pensiones, la pensión social en este país es un tema para la gente, es un problema. Sabemos que las mujeres se pensionan con menor cantidad, casi con un 35% menos que los hombres. Sabemos que las pensiones son miserables, que no alcanzan los 200.000 pesos o 150.000. O sea, hay un dato de la realidad que aparece en todas las campañas y de todo el espectro político. El punto es lo que tú dijiste, que si la conversación queda en una élite, entonces se separa del resto de la población que no está siendo afectada por esas jubilaciones. Pero cuando tienen un cercano o una cercana, un abuelo, una mamá, que empieza a recibir ese tipo de pensiones, entonces se convierte en un problema. Y lo otro, que a lo mejor hay que mirar en los movimientos, y ahí tendrán ellos que hacer su evaluación, es esta cosa de la generosidad en los movimientos, ¿no? Porque la generosidad de los movimientos tiene que ver con la generosidad de los liderazgos. Y yo creo que la diferencia que ha hecho el movimiento feminista, y que hay mucho feminismo, hay muchas corrientes, hay mucha disputa al interior, es que fue, y yo insisto en eso, no solamente fue un trabajo territorial para una marcha de un año, sino que además es un trabajo que viene desde los 80, en términos de las reivindicaciones de las mujeres. Entonces es un trabajo que tiene más de 35, 40 años, ¿no? Y yo creo... pero este es un momento donde se eclosiona todo ello. Claro, pero el momento es un momento de eclosión. El test ahora va a ser la siguiente convocatoria. Pero está bien, pero cuando tú ves en la marcha, estoy diciendo, cuando tú ves a una Fanny Poyarolo, que hoy día tiene más de 60, 65 años, digamos, para dejarla ya. Mucho más que eso. Bueno, pero yo soy amorosa con las edades. Yo no quiero decir la edad de la gente si no me ha dado el permiso, porque hay gente que le preocupa. Ya. Una mujer que yo la quiero mucho, le tengo mi profundo respeto a ella. Cuando la ves a ella en la marcha, sin estar adelante, ¿no? Sino ocupando un espacio como cualquier ciudadana. O cuando ves una adolescente de un colegio que tiene 14 años, 15 años, que tampoco está como liderando cosas, o ves niña, ahí no hay como una disputa profunda por los liderazgos. Sí, y las hay, digamos, pero hay un acuerdo. Y me parece a mí que si los movimientos sociales actuales no son generosos respecto a los liderazgos, entonces pueden tener este tipo de problemas. Yo creo que pasa algo que el otro día... Es una variable, Fernando. Yo el otro día, revisando los programas de los domingos y las mañanas que hablan mucho de política, me daba risa algo. Porque yo creo que igual se ha generado muchas veces entre... Como es todo inmediato y como todo es de corto plazo y tienes que sacarle la mayor cantidad de provecho en el corto plazo, uno ve por qué la gente también se molesta con los sectores políticos, porque uno los ve en pantalla o nos ha visto, a mí también me ha tocado estar en eso, generar como una sensación de estar hablando algo, pero que no lo logras conectar y no tiene sentido en el tiempo, sino que más bien es como tú te peleas con el otro por esa disputa, pero no hay nada significativo, sino más bien por dejar la cuña. Cómo dejas bien la cuña, pero realmente no estás diciendo mucho. Y se vuelve como como la disputa que se da en Springfield cuando van a la prensa el jefe Gorgory con... Estamos hablando de ello, ¿no? Sí, porque se genera esa sensación muchas veces.
Es la política millennial, Fernando, no hagas así. Es total, esto ya... Los Simpsons en panas. Pero te puedo asegurar que muchas personas... Siento que los Simpsons no son millennials. No. Son millennials. No, pero es que generan esas cosas de lo absurdo, de lo que se supone que están hablando que es grave, es absurdo para mucha gente. Como que lo ve tras el televisor, que lo va tras los medios. Creo que hay ciertas y ahí cosas... creo que es súper, genera ese vacío, Sí. eso como que está dislocado. Karina, hay ciertas cosas que son más fáciles de entender, creo yo, cuando tú ves qué tan apoyada está esa causa, que tan apoyada está por el contexto, que en este caso puede ser nacional, internacional, el momento. Hay ciertas cosas que eclosionan en el momento en que esas cosas están listas para madurar. Tú tuviste no solamente una organización en el país física para esa marcha, venía el ambiente comentándose en el mundo respecto de aquello. La situación de Me Too, la Argentina, en España. Exacto. Todas las marchas que hubo respecto del aborto, las 3 causales, también son derivadas y tributarias a este mismo movimiento. Tenías todo un cauce que te genera finalmente estas 500.000 personas o más en todo el país. Segundo, cuando eso pasa en esta dimensión, y después, porque pasa en todos los movimientos, las cosas languidecen porque otras cosas son las prioridades y aparece así tal cual como de repente aparece es perfectamente normal, de hecho, es elástico el movimiento. Exactamente, es una cosa ondulante y tú tratas de convocar y tu recuerdo es lo que hiciste atrás. En esa primera instancia y no tienen las mismas condicionantes, eventualmente tú vas a tener un problema serio para lograr mantener esa masividad. Lo que no significa que la gente haya cambiado de forma de pensar, lo que significa que no está dispuesta a movilizarse físicamente por hacer Pero eso es lo que algo. decía la querida tenía razón, en un sentido que esta cosa de, a ver, una expresión pueden ser las marchas, y evidentemente nosotros hemos tenido grandes marchas, ¿no? Marchas del mundo ecológico, marchas estudiantiles, el millón, el de la de Paraguas, que fue impresionante, marchas de las mujeres, la marcha de Noma FP, que también tuvo su pic. El punto es que a veces la marcha no es la única expresión, y yo creo que la invitación hoy día a Noma FP seguramente es un poco lo que decías tú, ¿no? Que es plantear una cosa mucho más pedagógica de qué significan las distintas alternativas que se están planteando hoy día para el fondo, para las pensiones, digamos, como sistema. Y seguramente cuando venga el debate, que va a venir, que supone que este año es el debate de tributario, que es el debate de pensiones. Claro, ya está el debate tributario, debería venir entonces, el de salud y el de pensiones. Entonces debería eso a lo mejor poner en la palestra de otra forma al movimiento Noma FP. El único movimiento que he visto en Chile que fue repetitivo y que siempre salió enorme cantidad de gente a la calle, donde la cantidad menor de muertos que hubo fueron 23, que fue en la primera protesta, fueron las protestas del 11 de mayo del 83 hasta el 88, donde mensualmente salían la gente y salía y salía. Porque tú tenías... Marco una dictadura. Porque en el marco de la dictadura tú tenías un edificio permanente que te afectaba y que tú lo sentías todo el tiempo y que estaba ahí. Por lo tanto, la reivindicación mensual se revalidaba en sí misma salías. En el caso de los movimientos que tienen que ver con situaciones particulares y particularmente con aquellos que tienen que ver con cosas que no son fáciles de entender, como por ejemplo los sistemas previsionales, tú puedes sacar un gran número la primera vez porque sientes que hay una cosa, pero mantenerlo cuesta una barbaridad. Sí, pero está en la agenda pública. Pero está muy fuerte porque yo creo que son dos cosas que uno tiene que evaluar de manera diferente. Por eso yo creo que cómo se comunica, cómo incluso por qué para el mundo del Congreso, incluso para el Ejecutivo, es tan relevante poner el tema, incluso generar una fractura para decir quiénes son los que están a favor de mejorar la vida o quiénes no, porque mi sistema es el único que va a resolver los problemas de los chilenos a 50 años, es porque está muy en la epidermis. O sea, no hay que olvidar que
el 2017 la agenda de lo que se comentaba en términos de campaña, el sistema previsional era uno de los que estaba primero, no era la agenda feminista, era la agenda previsional. Y hoy día el gobierno, cuando emplaza con su propuesta y que la lanza el año pasado, que lanza la idea de cómo va a ser el proyecto de ley para modificar y hacer la reforma previsional, pone donde se generan las alertas, también va en tema previsional, pero no solo en el mundo político, también la gente decir, ¿cuánto me sube la pensión después de aprobada y promulgada la ley? ¿Qué es lo que en definitiva pregunta la gente? Si no va a preguntar qué dice el inciso 2, el apartado 2, el apartado 3 del proyecto de ley, o cómo está la discusión. Yo creo que esto va a terminar con un bono. Fíjate. Lo más probable, porque la idea de legislar del presidente, que lo ha dicho todos los ministros, la idea de separar el proyecto para que aumente el pilar solidario en el corto plazo, ya dijo que no era el espíritu de la ley hacer eso. Pero es un tema que el gobierno quiere sacarle, entre comillas, un brillo político de manera rápida en el corto plazo, más bien con la cuña que con un cambio a un proyecto de ley consciente. O sea, yo creo que cualquier agenda en el gobierno, si no quieres que te explote en la cara, va a querer tomar primero la bandera. Yo creo que es lógico, cualquier gobierno lo hace. O sea, antes de que a lo mejor la marcha 9FP saque de nuevo 1 millón de personas, justamente porque no se ha hablado del tema, porque no hay sentido pedagógico, porque no hay debate que baje la ciudadanía, es probablemente tomar la bandera y decir, bueno, nosotros vamos a reformar las pensiones, porque miren la bandera que nosotros tomamos. Eso también es una lógica muy, muy de gobierno, es decir, evitemos también tanto malestar, primero sacando banderas y después se discute. Si no, obviamente va a explotar en la cara. Y yo creo que también parte de por qué no hay tanta adhesión, que no significa que la gente no lo esté pensando. La marcha. A diferencia con el movimiento feminista, es que aparte de la transversalidad, también, como bien dijiste, hay muchos feminismos que incluso peleando entre ellos, incluso sacan una bandera adelante, que es una sola. ¿Cierto? Que la reivindicación de los derechos de mujer, no los más abusos, el tema del aborto. Yo creo que más allá del feminismo radical, el feminismo liberal, que son dos corrientes súper fuertes y que las he visto acá en las marchas, yo creo que si ambas se unen, y yo creo que se han unido, esta marcha de 500.000 personas o el número que sea, puede seguir subsistiendo dentro del 8 de marzo, del siguiente año o de los siguientes días. Diferente es el tipo de marcha, el tipo de manifestación o de expresión de un sistema que es difícil de entender, que no es a corto plazo y por lo tanto la gente no lo entiende o no logra una adhesión mayor, porque claro, el sistema de pensiones cuando yo finalmente me jubile y por lo tanto a mí no me toca, lo que bien decía Fernando, y por lo tanto el tema es cómo uno moviliza al joven independiente de la... ¿cierto? Del tipo de manifestación, o tipo de marcha, o tipo de posición política. Y creo que el actual joven, el actual ¿cierto? Adolescente que ahora está marchando es un poco monofocal. Yo marcho por una cosa que a mí me importa, pero si me piden marchar por dos cosas, parece que no me interesa tanto. Un poco lo que se llamaba la década de los 90 y los 2000, que eran los eventos sociales más que un movimiento social que lo que hacía era reivindicar una problemática específica, esa se resolvía y entonces pum, se apagaba. Y yo creo que lo que han tratado estos movimientos justamente de mantenerse en el tiempo. Nos pasó con el movimiento estudiantil. Pero yo también. creo que la ciudadanía tiene súper claro cómo funciona este sistema de pensión, porque en términos yo creo que no tanto, incluso en la misma encuesta hay mucha desinformación. No, yo creo que es otra cosa. Yo creo que la gente tiene muy claro y ya quedó instalado en el consciente colectivo. Es como, por ejemplo, el movimiento estudiantil instaló el lucro. Sí. Está instalado en la ciudadanía que tú vas a cotizar tal cantidad y cotices mucho, cotices poco, va a recibir una pensión que no supere el 30 al 20% de tu último salario. Eso ya está instalado. Que no entienda por qué la AFP puede ganar tanto y las pensiones subir nada, o cómo funciona técnicamente, es otra cosa, pero la ciudadanía tiene claro que... Esto es exactamente igual que si tú pidieras que haya una manifestación masiva, pero gigantesca en el país, de las personas que son enfermas por FONASA. Son las personas más vulnerables, son las personas que menos pueden caminar, son las personas que, por lo tanto, y las otras personas están sanas, y por lo tanto... ¿Quién va? ¿Quién va a esta cosa? Un poco la generosidad que todo hay un poco claro, también. Que es un poco lo que puede pasar este fin de semana con la manifestación que hay el 6 de abril por la salud, que también, claro, han habido marchas por la salud que fueron las que se hicieron hace varios años atrás, también por los medicamentos, pero todavía no se logra armar un gran movimiento por la salud. Hacemos una pequeña pausa.
No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Medel no es de los que habla para la galucha, para dejar tranquilo a la gente. O sea, realmente yo creo que él piensa que hicieron un muy buen primer tiempo. Es preocupante, po. Es preocupante. Porque ni siquiera hay una crítica, por último, pública hacia afuera. Yo entendería este fútbol con jugadores malos. O sea, yo podría entender que un técnico ve puros jugadores malos y dice, ya, defendamos, ya, me voy a adecuar a esto. Rotemos la pelotita, hagamos Pero es que con Aranguis, con Vidal, con Pulgar, con Hernández. Chico Peñalillo, Francisco Aguiluz, Chamagol González, Vane Grant, Edson Figueroa, Marcelo Muñoz y nuestro nuevo fichaje, Felipe Bianchi. Era como un técnico ya despedido. Era como ya yéndose. en sus últimos días en la U. Estoy en manos de los jugadores. Esa frase a mí me hizo tiritar. Estoy en manos de los jugadores. ¿Cómo un técnico dice eso? Estoy en manos de los jugadores. Ellos son los que yo no, aquí estoy pintado, no tengo nada que hacer porque si los jugadores quieren me van a hacer caso, si no, no. Fracasaron. Los que pensaban que era un buen camino y los que lo llevaron a cabo, eso rueda, fracasaron en ese camino. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. En Sheraton Santiago te esperamos este domingo 21 de abril para disfrutar del Sunday Brunch Pascua en el restaurante El Cid. Entretenidas actividades y juegos especiales para los niños. Reserva al 22-707-1111. Te esperamos en Sheraton Santiago. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación Clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Estamos con el mostrador en la clave. Ay, estoy. Perdona, Mirka, Federica. No. Mirko. Atrasado. Ya. Vamos a ir con nuestro mostrador mejor. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado. Con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Ya está con nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Este domingo 21 de abril venga a compartir el Sunday Brunch Pascua en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. Actividades y salas de juegos especial para los niños, precio de 41.900 pesos IVA incluido y 50% de descuento para niños. Reservas 227-07-1111. Y tenemos libros para regalar que van a estar durante todo el día y a través de todos los programas de Radio La Clave ofreciéndose. La Guerra de Mahler de Raúl Sor, una última novela muy entretenida sobre la posibilidad que pudo haber habido de una base submarina alemana durante la Segunda Guerra Mundial en el sur de Chile. Y El primer hombre, la vida de Neil Armstrong, el astronauta que es la primera persona en llegar a la luna, de lo cual ya está la película, la serie The First Man, así se llama, en Netflix. El primer hombre y La Guerra de Mahler, ya saben, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL para concursar. Somos opinión. Somos la clave. Ya, ahora sí. Muchas gracias, disculpen. No, lo que pasa es que me manda un Twitter JS Gumucio y me dice: Claudia Díez, tienes que hacerse cargo del cerco informativo que silencia Noma FP. El mérito de la coordinadora es trabajar en la base y se ha avanzado. Eso es diverso a la masividad de las marchas. Sí. Lo nombro, sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero creo que ahí hay que sumar lo que decía Fernando. Y además es un consuelo para las personas que marcharon poco y que es un gran consuelo. Yo no digo que lo que está diciendo no sea. Sí, no. Además él es bien serio y siempre aporta en el programa y todo lo demás. Estoy súper de acuerdo. Pero yo he escuchado demasiadas veces eso de que la procesión va por dentro y es seria y en algún momento dado va a aflorar con los millones. Está bien, puede ser, pero el hecho es que no existe nada más elocuente
más elocuente que la masividad cuando se trata de instalar un tema. Y cuando eso se pierde, la gente tiende a visorar aquello, no como que se está trabajando en las catacumbas o se está afilando los cuchillos desde el punto de vista del trabajo secreto, serio, qué sé yo, acá, sino lo que se dice es aquí, se perdió. Pero también hay que considerar que hay este tipo de cosas. Yo creo que es evidente que hay una situación de desgaste de la capacidad de movilizar acciones. Ojo, yo creo que no es solo eso. La Claudia hablaba recién de la marcha que viene por la salud, y hay como un calendario de marcha. Calendario de marcha. Viene después del 1 de mayo, etcétera. O sea, creo que más allá de eso en particular, que son las movilizaciones, como buscarlas como catalizador de una demanda, creo que sí este debate tiene que instalarse fuertemente con lo que viene entre el debate entre el gobierno y la oposición para enfrentar el proyecto de reforma. Creo que es súper importante ponerle... Aquí sí que tenía la posición dividida. Claro. Además la tenéis dividida. Por lo mismo me parece que es súper relevante que esté claro el debate. O sea, el presidente ha sido súper enfático en decir que quiere dialogar, pero que no va a modificar ningún proyecto de ley que tiene. Entonces su capacidad de diálogo es bastante reducida. Yo creo que la oposición tiene que jugar un rol responsable de no mostrarse incapaz de dialogar. Creo que él tiene que ser capaz de dialogar, de manifestar sus diferencias con el gobierno y por qué tienen que hacerle sentido al gobierno esas reformas, esas modificaciones a las reformas que quiere hacer el gobierno. Y ahí yo creo que el movimiento social que ha sido quien ha levantado la demanda, tiene que estar completamente alerta, tensionando, proponiendo, impulsando, y no solo la marcha como única salida de movilización. Yo creo que ahí es punto de hacer como un cambio para poder darle mayor vigencia y no esté en distintas dimensiones un mismo debate, que yo creo que eso es lo peligroso. Oye, hay una serie de temas más que me parece interesante. Yo lo dije en la editorial hoy día, no lo quiero repetir, pero básicamente que a mí me sorprendió que en el día de ayer, que era el primer día del lanzamiento del plan de descontaminación de Quintero, Puchuncaví y Concón, no se haya dicho nada oficialmente, y sin embargo se hizo una cadena nacional en función de hacer una campaña de que los niños elijan vivir sin drogas, que siempre suena todo bien, pero me parece casi un complemento al control preventivo de identidad a los 14 años, donde no solamente son delincuentes los mayores de 14 años, sino que además son drogadictos. Y por lo tanto, pero lo que más me sorprendió es lo otro, es que algo que este gobierno trabajó y nada de mal, a pesar de que hay todavía una serie de carencias al respecto, para enfrentar un problema de 50 años en por lo menos esa zona de sacrificio y varias otras, no haya tenido el realce, ni haya tenido el empuje, ni desde el Ministerio del Medio Ambiente, ni desde la Moneda, habiendo sido la noticia que capturó el año pasado, entre agosto y septiembre, prácticamente todas las noticias y todos los noticieros. Sí. Y eso ocurre en determinadas circunstancias. Quizás es porque hay una suerte de mente sucia todavía, porque simultáneamente al plan de descontaminación de Quintero Puchuncaví, que tiene también ciertos ripios, pero es un avance, tú tienes nuevas concesiones a salmoneras en las zonas prístinas de Aysén, tiene nuevas tronaduras en Isla Riesco, y por lo tanto tienes problemas con los glaciares, acá en términos de minería. Entonces no es tan fácil de concentrar todo en lo que se hace en Quintero Puchuncaví. Y se viene el documental de Netflix sobre el agua, que ya está listo y lo lanzan la próxima semana. Bueno, entonces hay una situación, particularmente si vamos a hacer la sede del COP25 durante diciembre, donde no se va a hablar de ninguna otra cosa que no sea de esto, para bien o para mal. Y por lo tanto, si es que tú generas un plan y tuviste algún tipo de iniciativa al respecto, ¿cómo puede ser de que no lo cacarees lo más que pueda? No, por favor. Es que yo creo que alguna vez.
No me poderes. El poderoso. No, yo creo que no es coincidencia el discurso del presidente Piñera en el torno de las drogas. Yo creo que la derecha donde mejor juega, donde mejor es su campo son las drogas y la seguridad. Los miedos. Históricamente se han jugado mejor en esos dos ámbitos. Porque tiene un mejor discurso y porque llama mejor a la ciudadanía. Esté bien o mal, siempre ha jugado con eso. Y se lleva bien con la ciudadanía frente a eso, porque juega justamente con los miedos. Con los miedos. Control de preventivo de identidad, yo no estoy de acuerdo, pero le funcionó bien en la encuesta y por lo tanto se manejan mejor en ese tema. El seguridad, las drogas, no. Tampoco estoy muy de acuerdo. Me gusta que se haya puesto el tema de las drogas y junto con los niños, pero no me gusta también en la visión que pusieron. El niño va a estar en las drogas, esté o no quiera las drogas. Está en un ambiente, una realidad donde se consume droga. Exacto. Yo creo que el ámbito, y dentro de la campaña, a lo mejor nos da una sorpresa y puede ir por esta dirección, no es prohibir al niño la droga, sino hacer saber al niño que la realidad de su ambiente puede estar con drogas, él puede elegir no hacerlo, que es diferente a privamos las drogas al niño. Alguien, ¿ya? Eduardo Vergara, creo que el ex subsecretario de Prevención de Drogas, había dicho que el eslogan debiera haber sido el niño elige vivir sin drogas. ¿Dónde hay drogas? Porque hay drogas en todas partes. Sus padres probablemente... Ahora salió que somos el mayor país de consumo de cocaína, que no sé si es verdad. En marihuana sí. En cocaína que va aumentando gradualmente en los adolescentes. Entonces, también somos más feliz también. Por eso entonces, la realidad es distinta. La realidad, el niño no puede no elegir consumir droga, está en un ambiente de droga y por lo tanto él debe elegir no irse hacia las drogas, que es muy diferente al enfoque que a lo mejor están planteando en esta campaña. ¿Pero te parece casual que justamente salga esto en el marco de la discusión que hay de la ley de medicina de cannabis, medicina con cannabis, alternativa. Y la verdad es que me parece, yo he seguido bastante, porque soy súper cercana a la Fundación Daya, todas las columnas, idas, vueltas para allá y por acá en todos los tipos de medios, y la verdad es que el discurso que se está poniendo por encima de algo que ya está sumamente comprobado, que además Ana María Gasmuri, o sea, hoy día tienen 25.000 pacientes en la Fundación Daya y con resultados concretos, ¿no? Y me parece que justo en este momento que salga a punto de ser aprobada la ley, esperemos que en un par de sesiones más en el Senado aparezca esto contra yo estoy de acuerdo que eso, yo creo que no es una coincidencia. ¿Tú conoces a Alberto Larraín? Sí. O sea, él ha estado en las redes sociales, ha estado constantemente discutiendo, no a decir peleando ni. Pero está debatiendo. Está debatiendo, porque creo, a mí, en verdad, la legalización de las drogas, yo estoy muy a favor de eso, pero el tema de la marihuana se ha reabierto, porque más allá de los estudios que se han hecho de los aspectos favorables de la marihuana, también han salido nuevos estudios que dicen que efectivamente, y dependiendo de la edad del consumo, parece que es perjudicial. Pero yo no sé más del tema. Te lo aclaro porque yo conozco de este tema bastante, porque he trabajado también en otra oportunidad desde cuando yo salía. Lo digo porque se ha reabierto el tema. Muy fuerte con la fundación. A ver, te aclaro el problema. Sí. La marihuana es una droga y causa daño. O sea, entiéndeme, causa daño. Todas las drogas causan daño. Pero lo que está diciendo Claudia y lo que está pasando es otra cosa. Existe una variable de droga que se llama marihuana, que tú la puedes consumir ya de distintas formas. Y existe una variable distinta que se llama medicina a base de cannabis. Por ejemplo, alguien podría decir, existe el opio, que es una droga que causa mucho daño. Pero existe la morfina, que es un derivado del opio, que nadie diría, no me la ponga para quitarme el dolor, por favor, porque eso eventualmente me puede convertir en un adicto. Existen los ansiolíticos y las benzodiazepinas, que son derivados de drogas que individualmente cada una de ellas causa daño. Lo que está pasando hoy día, creo yo, es otra cosa. Creo que hay una intención profesa, diseñada y directa en tratar de hacer pasar la medicina canábica como si fuese equivalente a fumarse un pito. Y no es lo mismo. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero además, de la misma forma que si alguien me dijera, oye, tú aquí, donde a ti en la Clínica Las Condes o en el Hospital San Juan de Dios te ponen una morfina, están transformando eso en un fumadero de opio.
No Pero- es así. Pero particularmente quizá, y yo concuerdo, y es más, yo estaba en actividades de la Fundación cuando explican el proceso y por qué también es importante que este tipo de tratamiento esté regulado por ley, porque están en base, así como están los todos los tipos de psicotrópicos, incluso ella plantean de por qué es importante regular todos los tipos de drogas por los efectos dañinos que tienen. O sea, si no están regulados, la posibilidad de daño adversos son mucho mayores. Pero yo creo que paralelamente se da esa situación. Hoy día también vuelve a salir un estudio que dice que en cuanto al control preventivo, o sea, es cómo se ha querido generar la sensación de que cada día los menores de edad aumentan la capacidad de delinquir y lo que demuestra es que cuando han tenido atención o han sido niños que han hecho delitos, infractores de ley entre 14 y 15 años, que es lo que se está debatiendo hoy día, es poco oficioso hacer una práctica, un control preventivo, porque lo que necesita es otro tipo de política, que es que no vuelva a reincidir, que aunque un niño que incluso bajando la tasa no vuelva a cometer el delito, porque incluso eso ha bajado. Karina, yo creo que lo que está pasando en términos tópicos es mucho más simple hoy. El gobierno se empecinó en generar la idea de que si tú haces una pesca de arrastre humana de mayores de 14 años de edad y lisa y llanamente vas a generar control preventivo de identidad en los barrios marginales, porque no lo vas a hacer en las tranqueras, lo vas a hacer, déjame terminar, tú vas a tener una cantidad de personas que eventualmente vas a poder mostrar como que son infractores de derecho. Y por lo tanto, para eso no necesitas que la policía trabaje como debieran trabajar las policías, con indicio, con investigación, porque son pencas, porque eso es lo que le está diciendo la policía. Carabineros, ustedes son pencas, son malos, son tan malos, y son tan malos que vamos a darle la posibilidad de que ustedes capturen a las personas a través de pesca de arrastre de seres humanos, y arrastre todo lo que haya. Y ahí algo va a encontrar. Entonces, segundo, se le asocia a esto ahora el tema de la marihuana y de la droga. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que se está poniendo el foco es en básicamente generar las condiciones para que tú puedas decir, para mejorarle la seguridad a la población tenemos que ceder dosis de nuestras propias libertades. Y entonces la droga junto con el delito son cosas que en las encuestas marcan alto. ¿Cuál es el problema? Todas las drogas son malas. Sí, como el alcohol. Que es la droga, que es exactamente lo mismo. El cigarro. Todas las drogas son malas. Lo que yo encuentro perverso es que ahora que salió el primer fitofármaco canábico que existe en Chile, creado acá, que ha contado con la apreciación de todos los más altos estándares en materia de medicina canábica en el mundo, que ya se está exportando, cuando tienes una cantidad de pacientes, la parte medicinal derivada de la cannabis, tal cual como la parte medicinal derivada del opio o de las otras cosas, la parte medicinal se quiere atacar haciéndolo parecer de que eso es equivalente a fumarse 2 pitos de marihuana. Y eso me parece a mí algo que es absolutamente demencial. Porque no lo hacen con los demás medicamentos que tienen exactamente la misma composición. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que es la sensación que yo siento que estaba generando, sobre todo con el último año, o sea, este año que ya lleva el gobierno, es como retroceder a la noción más clásica o la más básica del Estado. Es decir, el Estado lo que te dice es que es como un control de la mafia. Yo te protejo, entrégame todo, pero también te voy a proteger de mí mismo. Porque las condiciones de generar el temor, como lo genera con este tipo de política, como el generar que va a ser pesca de arrastre para ver quién delinque y quién no, para generar seguridad, es decir, al final no solo te tienes que estar protegiendo de los sectores de seguridad que estás pidiendo por delincuencia, por robo, por narcotráfico, sino que también te tienes que empezar a proteger de cómo se está coartando la libertad de parte del propio Estado. Y ahí yo encuentro que hay un peligro inminente en términos institucionales, en términos democráticos, que es mucho más profundo y que como que se soslaya de que no, si solo estamos generando condiciones para que usted no tenga miedo que lo asalten afuera de su casa, pero sí te está generando el miedo de la pesca de arrastre de las policías.
Bueno, me alegra que tengamos una visión liberal frente al Estado. Parto la base que la formación de ser liberal frente al Estado. Cortito, más allá del tema de la droga y del ataque, no sé si es institucional, si es solamente de un cierto grupo que a lo mejor no está de acuerdo, como en esta discusión en redes sociales, creo que no se puede volver a lo que en algún minuto Nixon dijo, que la droga era el enemigo público número 1, y todas las políticas contra las drogas han sido un fracaso, absolutamente todas, o terminan en guerras civiles dentro del mismo país. Creo que aplaudo el hecho de que ellos puedan poner en la mesa el tema de las drogas, porque sí es un tema, y el punto es cómo nosotros enfocamos el tema. Creo que en vez de cortar de las pescas de arrastre, de que te encontramos 2 pitos y por eso te delinquiste, más allá de que te lo puedas fumar o no, el tema es cómo nosotros hacemos que el niño entienda que en un ambiente donde está inmerso mucha droga, él entienda que la droga per se es mala y por lo tanto elija él no hacerlo. A ver, yo creo que todos los gobiernos han tenido este tipo de política de sacar programas con distintos nombres, yo prevengo, tú previenes, prevengamos juntos, etcétera, como se llamen. Todos los gobiernos han tenido una posición frente a las drogas, y a mi juicio es una posición bastante retrógrada respecto a cómo hoy día se está concibiendo el tema de las drogas en el mundo. Y otra cosa es el cultivo medicinal. Hoy día, diariamente en Chile están tomando preso y le están, por supuesto, quitando las plantas a gente que está con una enfermedad, que puede ser desde fibromialgia, cáncer, otro tipo de enfermedades, y se las quitan y se las llevan. Parkinson, uno nunca sabe dónde se las llevan, además. Entonces, ahí tiene que ver entonces con... el archivo histórico. No el archivo histórico. Entonces, ahí tiene que ver, obviamente, con obviamente que una falta de respeto y un atropello a los derechos humanos de las personas que tienen una dolencia. Eso es por un lado. Pero ningún gobierno ha querido hablar del tema de las drogas de verdad, como una política de Estado, sea cual sea el tipo de Estado. Nadie ha querido hacerlo, porque obviamente yo prefiero estar por la liberalización de las drogas y evitar el narcotráfico y los cubetazos todas las semanas, por lo menos donde yo vivo en Ñuñoa, que es todas no solamente la granja, en Ñuñoa, en Peñalolén, y que en la granja no fueron carabineros, sino que dijeron... Bueno, hace un tiempo se escucharon en Ñuñoa fuego artificial, efectivamente eran funerales. O sea, son todas las semanas, ¿no? Son todos los fines de semana. Entonces, el punto a mí me parece acá que esta política que anunció el presidente me parece que no es casual en el marco de esta discusión de la ley de cultivo medicinal. Eso solamente quiero plantear, porque aquí las cosas no son casualidad. A pesar de que debo decir que el senador Carlos ¿cómo se me olvidó? ¿Osandón Carlos? No, ¿no? Manuel José. Osandón fue a un taller de la Fundación Daya, de las mamás cultivas, y creo que ha sido uno de los pocos senadores que ha ido a hacer el remedio para sus hijos e hijas con epilepsia refractaria, y le enseñaron ahí. Entonces yo creo que también si se acercan senadores y senadoras a ver cómo es en la práctica, y que no nos pase lo que está pasando en Estados Unidos con los opioides, que la mayoría de comunidades indígenas se han muerto más de 7.000 indígenas por el consumo de opioides, donde la farmacéutica ya ha pagado alrededor de $2.700 millones justamente porque se ha muerto gente, ¿no? Entonces, este es un mundo de las farmacéuticas, un mundo bien complicado. Lo que decía Fernando respecto al remedio hecho en Chile, que ya están pidiendo otro, y eso Ana María es obviamente la experta en esta historia, están pidiendo otros países poder llevar marihuana desde Chile para poder hacer los remedios, y sin embargo aquí le dan el permiso inmediato a una industria farmacéutica canadiense que cobra alrededor de 200.000, 300.000 pesos por un remedio que en la NOV cuesta mucho más barato. O sea, esto no es casual, esto no es, yo diría que estamos hablando de grandes corporaciones que aquí hay detrás, y por supuesto de elite y quién sabe qué cosas más que tenemos que encontrar en el camino. Pero solamente yo quería poner eso, porque además se suma todo lo que ustedes han dicho, obviamente, a este control preventivo, que ayer daban datos interesantes, que solamente el 17% de los adolescentes habían incurrido en algún tipo de acto delictivo, según datos del Ministerio Público. Los 14 años cae aún más, entre 15 y 14 años. O sea, sigue cayendo, además ni siquiera hay argumentos técnicos, ¿no? Ni técnico, pero... Ni ético, ni político. No. Ni siquiera bajo una ética liberal comparto el tema del control preventivo en menores de edad. Y sobre todo por una institución que ya está siendo objeto de críticas, y tampoco comparto mucho el tema de que Carabineros se va a portar bien al momento de revisar un niño. Pueden caer excepciones, no justifico,
pero no le daría esa potestad a una institución que ya está siendo bastante criticada, no solamente por actos de corrupción, sino también por temas de abusos de poder. Sí, este tema en general, el que estábamos hablando... incluso pues, tampoco es eficiente, sí, más allá del de aspecto la droga, técnico. es un tema de esos típicos que tú estás en la mitad, o quizás ya pasado la mitad, del proceso de mutación de una práctica que siempre te la enseñaron, te la hicieron saber y fuiste creado de una determinada manera. Y que posteriormente cambia y es de otra. Lo mismo pasó con, repito, los derivados del opio, que fueron tremendamente criticados en algún momento dado y finalmente se tomó como distinto, como era distinta la droga propiamente tal del derivado a partir de esa droga. Y por lo tanto... eso permite que haya morfina y que haya y que tengas tramadol y que nadie ponga el grito en el cielo porque eventualmente te puedes volver adicto por el tramadol. Por supuesto. A pesar de que todavía hay fumaderos de opio en montones de partes del mundo donde efectivamente esas cosas a veces están prohibidas. Y cuando tú mezclas el producto derivado de una determinada droga con la droga propiamente tal, lo que estás haciendo es un engaño. Lo que estás haciendo es tratando de generar una condición para que la gente se confunda respecto de una cosa y otra. Hay una cantidad enorme de países del mundo que han aceptado la medicina canábica, países del primer mundo, países OCDE, países que han hecho todo tipo de test, todo tipo de cosas. Están todas las personas que quieren las pruebas, están todas las cosas arriba en internet respecto de esto. Solo que tienes contradictores, por cierto que tienes contradictores. Y muchos de esos contradictores no tienen ninguna experiencia clínica que pueda mostrar de que las cosas en algunos casos son dañinas. Pueden demostrar de que no funcionan en algunos casos, pero no que son dañinas. Estoy hablando de los derivados del asunto. Entonces, cuando tú tratas de hacer pasar la medicina que le permite a un exministro de Estado controlar su Parkinson, o sus problemas de otra persona también que fue alta autoridad pública, de derecha, su quimioterapia, con un medicamento, que en ese medicamento no es chileno, ese medicamento es canadiense, derivado de la cannabis, que le permite controlar los espasmos y los dolores. Tratar de hacer confundir eso con dos amigos que se juntan a fumarse un pito de marihuana y se huelan y hablan hueá, eso me parece a mí una cosa estúpida. Equivalente a tratar de hacer que parecer la morfina para una persona que tiene una fractura y que necesitan que le calmarle el dolor, como si es que en realidad estuviera metido junto a una serie de otras personas fumando opio en, qué sé yo, incluso un tugurio chino. ¿Cuántos hoy día se niegan son consumidores de clonazepam? No, pero por supuesto. Está lleno, todos los ansiolíticos. Yo creo que les hace falta... derivados de drogas mucho más duras que la cannabis. Les hace falta a estas autoridades que inventan este tipo de política, de verdad, acercarse a las instituciones que están desarrollando y tienen además, uno diría, una sistematización científica adecuada, que han trabajado con neurólogos, con psiquiatras, están trabajando con médicos. Y cuando uno ve, que a mí me tocó ver en la fundación, cuando uno ve cómo una niñita, un niñito con una epilepsia refractaria ya es capaz de, por lo menos, sentarse, que no se le vaya la cabeza al lado, cuando uno ve cuestiones concretas, de verdad que sabéis que yo doy gracias a la existencia de este tipo de fundación, doy gracias, yo soy consumidora de cannabis por un tema de dolor y creo que no ha habido mejor que esas gotitas frente a una cantidad de analgésicos que tenían una cantidad de efectos secundarios que eran impresentables. Entonces, me parece que primero no ponerse en lugar del otro, cero empatía, cero conocimiento. Esto es como lo mismo que uno ve cuando teníamos la discusión sobre aborto, 3 causales, y cuando uno ve los tipos de argumentaciones que dan los legisladores, o la pastilla del día después. Impresionante. Entonces, a mí me parece que yo creo que no hay lugar. No estoy para nada de acuerdo con este tipo de coincidencias malintencionadas y creo que y espero que se apruebe esa ley lo antes posible y que no sigan condenando a las personas que usan
que tienen cannabis en su casa, que además es autocultivo, ojo, que ahí ni siquiera pasa por un intermediario para comprarle a otro, sino que yo hago mi autocultivo en mi casa para mis dosis, para tal dolencia. No tenemos que ir, muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros, volvemos. Conéctate